Característica de nuestro programa de cinefilia, la primera nota tiene que ver con el teatro. Y ahí estoy sosteniendo, creo que se ve bien perfectamente el programa de mano, porque siempre son las cuestiones de la luz. Ahí me dice, sí, veo que lo estoy mostrando bien. Vamos a hablar de Café Central, una obra que está en estos momentos en cartelera en Buenos Aires. Y para hablar de Café Central tenemos ya conectado, lo veo, a su director Daniel Marcove. Daniel, buenas tardes. Javier Lucy, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto conversar con vos y con toda la audiencia. Daniel, vamos a hablar un poquitito de la obra. Para los que no la vieron todavía, vamos a anticiparles este Café Central real, histórico en Viena. Lo que vamos a ver son dos momentos de este Café Central y dos momentos de su historia y de la historia mundial, ¿no? 1913, 1933, previo a las guerras mundiales, en este lugar que visitaban grandes nombres ilustres de la cultura y no tan ilustres, pero personajes también. Y a partir de esa situación, de este lugar, se va a poner un poco a luz lo que pensaban esos hombres y esas mujeres de la cultura en ese tiempo, qué era lo que se avecinaba, y los paralelos obviamente con nuestros tiempos. Un poco por ahí va Café Central, como para que el oyente sepa de qué va lo que vamos a hablar en este tiempo, ¿te parece? Así es, así es. Muy bien presentado, muchas gracias. Me vas a ver girar la cabeza porque estoy en el En el teatro, teatro. porque ahora a 5:30 tengo un ensayo, entonces estoy viendo llegar gente, bueno, por eso. Está bien. Pero un gusto poder conversar sobre un espectáculo que realmente quiero mucho, que, que me costó decidir hacerlo porque es un espectáculo muy gigante, Sí. con 12 actores, una producción muy importante, muy costosa para un teatro independiente, pero cuando noviembre del año pasado, más o menos, la volví a leer y me conmovió profundamente, sentí que no podía dejar de hacerlo porque creo que relata un- una historia de gran teatralidad, pero también de una gran asociación con nuestra realidad actual y una realidad mundial también. Totalmente. Una de las cosas que dijiste a mí me asombró, porque en general sabemos que, bueno, es el teatro oficial el que por ahí muestra obras con mucho elenco, porque puede hacerse cargo. El teatro comercial últimamente se dedica más a los monólogos unipersonales, historia de dos o tres personajes. No arriesguemos mucho. Sí, por ahí en el musical, que sí se está arriesgando bastante el teatro comercial. Pero ver tanto elenco en un escenario de teatro off, digamos, independiente, también es algo como sorprendente. Y es algo que también me parece que con el autor, con Mario Diamond, que en general toca estos temas que tienen que ver con la historia, vos ya tenés un recorrido hecho, han hecho muchas obras, desde Tres Hermanas de Chekhov, una reversión, al Fixer, están ahora El Cazador y el Buen Nazi, digo, ya tienen un amplio recorrido entre ustedes para conocerse. ¿Te llegó la obra directamente? ¿Estabas buscando algo? Ahora dijiste algo con respecto a si te animabas o no a hacerla frente a tanto No, no, elenco. como bien dijiste, con Mario tenemos ya un matrimonio. En realidad, más que un matrimonio, es un trío, porque también participa Alberto Tepper, el dueño El- del Teatro El Tinglado, que es el productor, sí. armando un trío bastante infrecuente, ¿no? En la realidad teatral, que es, bueno, el autor que escribe, el director que dirige, el productor que produce, y ya llevamos muchas obras. Con Mario ya tenemos un vínculo. Yo lo conocí en el año 82, Sí. donde actué en dos de sus obras, en mis épocas de actor, naturalmente. Y después, desde Tierra del Fuego hasta aquí, hemos hecho, no sé, 8, no sé cuántas obras, una por año. Quiere decir que, contestando a tu pregunta, los materiales no es que me llegan como de otro autor cuando ya está la obra terminada, sino que voy conociendo el proceso, la idea, y eso también va colaborando a mi puesta en escena, Mm. ¿no? O sea que ya las obras las voy conociendo cuando están en su periodo de cocina, diría, ¿no? Con sus diferentes capas de cocción, hasta que, bueno, comienzan los ensayos y ahí empieza el proceso creativo del escenario, ¿no?
Pero eso que bien manifestabas vos con respecto a la cantidad de actores y actrices, fue un desafío inmenso. Ya encontrarse a ensayar era épico, ¿no? Te imaginas que encontrarte dos personas es bastante Sí. difícil, 15 con asistente y demás, fue realmente muy difícil, pero por eso toda mi gratitud a este equipo, de, sobre todo de talentos, pero también de pasión, que me acompañaron en un proyecto tan gigante. Ahí yo no dije quiénes eran los que estaban ahí, hablé de personajes y personajones de la cultura, pero digo, eh, Adler, Freud, Kokoschka, Karl Kraus, Alma Mahler, Stefan Zweig, digo, por nombrar algunos de los tantos, bueno, Trotsky, Stalin, Trotsky, Stalin dando una vuelta por ahí sobre la revolución y previa, un muchachito es, muy joven que a es los 24 años vendía sus sus cuadros, cuadros. sus acuarelas, y que era nada más ni nada menos que Adolf Adolf Hitler. Hitler, exactamente. Uno dice todos esos nombres y por ahí dice, uy, a ver, porque en general ocurre que siempre se piensa desde hoy, ¿no? Antes de pensar que esas personas eran personas antes de convertirse en personajes para la historia. Entonces empieza a pensar, uy, la pátina de la historia que van a estar, el bronce, cómo van a decir las cosas que van a decir, cómo todas esas cosas le ocurren a un espectador. Y acá todo eso se resuelve de una manera distinta, diferente, porque hay toques de humor y no se recurre tanto a esta lectura del diario del lunes. No, sin duda, en 1 hora y cuarto suceden muchísimas situaciones, eh, y realmente esa es la alegría que el espectador, desde el encanto con el que se encuentra sobre el escenario, también luego llega a una reflexión profunda, y eso es la alegría mayor cuando uno decide hacer un espectáculo, ¿no? El poder eh, generar ese romance con el espectador, y que luego esa historia quede resonando y se acompañe en un café posterior, en una cena, en una charla. Y eso es lo que afortunadamente sucede, porque así nos lo devuelve el público que nos acompaña todos los sábados y domingos con muchísimas opiniones que nos llenan de estímulo para continuar, ¿no? Sin duda. ¿Vos cómo hacés? Porque digo, bueno, acá es un café, están las mesas, están los encuentros que se van dando, quién se sienta con quién discute con quién desde la otra mesa. ¿Cómo hiciste el laburo con los actores para esto? Para que lo que se diga con naturalidad, sin el peso de que, uy, soy Trotsky, y entonces Claro, tengo toda la claro, sí, revolución sí. encima por hacer un ejemplo en uno de los personajes solamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien marcado. Esa fue una consigna del principio que yo le transmití a las actrices, a los actores, que teníamos que salir del villique, ¿no? Del cuadro colgado, sino darle la mayor humanidad que podamos encontrar. Y desde lo espectacular también, yo creo que el teatro puede ser cualquier cosa menos aburrido. Así Sí. que fue cortar, cambiar posiciones, bueno, casi algo coreográfico, ¿no? Y musical de alguna forma, con diferentes situaciones y demás. Entonces, el objetivo fue ese, darle la mayor humanidad a una historia cargada de personajes inmensos de nuestra historia, ¿no? Mm. A ver, la modernidad ponía Pero lo... eso es algo que, disculpa que te interrumpa, Sí, que ya tengo entrenado, porque sí, casi un 60% de mi producción teatral, que ya supera el centenar de espectáculos, fue con protagonistas de la de historia. personajes reales, Exacto. ¿no? Rosa, bueno, infinitos, Sí, sí, infinitos. sí. Con Mario hicimos la historia de Kafka y Einstein, de Frida Kahlo y Esto- Trotsky, bueno, un montón de historias que tienen que ver con personajes que realmente existieron, y eso realmente le da una energía muy especial al trabajo, sí. porque es diferente encarnar para los actores, las actrices, un personaje de absoluta ficción, en relación a alguien que realmente vivió, donde el actor, la actriz se puede nutrir de muchísima información, videos, bueno, en fin, hay toda una carga en el laburo que lo alimenta y nutre muchísimo. Mm. Te decía, la idea de la modernidad y el hombre así como centro de la historia se empieza a caer a pedazos un poco con las guerras. Digo, pensar la Primera Guerra Mundial, que se llamó Gran Guerra porque pensaban que era la única, la última y definitiva. Y ahí estamos en 1903 en el Café Central,
viendo qué va a ocurrir, qué va a ocurrir en Viena, cosas que no pueden ocurrir. Claramente acá no van a ocurrir nunca, se escucha decir algunas cosas. Y después, 1933, previo, ¿no? Ya con el ascenso del nazismo en Alemania, previo a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, a todo eso que ocurre, también esa idea de la humanidad, o por lo menos de la gente que puede pensar un poco, puede reflexionar al respecto, la gente de la cultura, también equivocadamente pensando que esas cosas no van a ocurrir en los lugares en donde están, Claro, ¿no? claro, claro. Por eso trabajamos mucho con tratar de sentir que eso estaba sucediendo aquí ahora, ¿no? Ujú. Y eso fue una consigna de trabajo permanente. No pensarlo como algo alejado e histórico, sino como algo de lamentable Sí. vigencia. Totalmente. Ahí hay algo, eso, inevitablemente que nos resuena en el ahora no solo de nuestro país, digo, a veces también está bueno Totalmente. salirse del ombligo propio y Sí, darse cuenta que no somos una excepción, de que el mundo se está exacto. derechizando, de que hay ciertas cosas que ya las vimos, que ya sabemos cómo empezaban y cómo terminan, pero a veces nos olvidamos. Sí, sí, como la moraleja que se plantea en la obra, ¿no? Que la historia siempre se repite. Exactamente, hay algo de eso dando vueltas por ahí. ¿Cuánto de eso cuando lo estabas leyendo? Vos me dijiste, lo leí el año pasado y dije, bueno, me animo a hacerlo. Digo, hoy estamos en otro país, claramente. ¿Cuánto de eso se vuelve a resignificar cada vez que están montando Café Central? Todo, lamentablemente. Bueno, ya en noviembre, yo ya la había leído varias veces la obra, pero como te decía, me parecía un emprendimiento demasiado arduo para, para un proyecto de teatro independiente, pero en noviembre creo que lo que me sucedió, cuando ya se avecinaba aquí momentos realmente difíciles, me conmovió profundamente y sentí hondamente que quería contar esta historia. Hoy por hoy, en una realidad teatral tan maravillosa, tan frondosa, de tantos espectáculos, eh, es difícil elegir qué hacer para, para imaginar a qué público uno se puede dirigir, qué sentido tiene hacer ese espectáculo. Entonces, no tuve ninguna duda que era una obra que tenía que llevar a escena, ¿no? Lo sentí apasionada y vigorosamente. Y así fue el trabajo, fue intenso, fueron 4 o 5 meses de trabajo muy intenso, muy arduo, ¿no? Bueno, el teatro es difícil, pero este material era especialmente complejo, por eso te reitero mi enorme gratitud a todo el equipo que se entregó generosamente a acompañar esta aventura. Hay actores. Me gustaría nombrar después a todo el Sí, equipo, ¿sí? totalmente. Hay actores que vuelven a repetir porque obviamente el tiempo histórico y cronológico les permite que ese personaje sí esté permanentemente en escena. Hay otros que en la segunda etapa hacen otros y se meten en otras pieles, ¿no? Y aparecen otros. Digo, cambiamos un psicoanalista por otro, cambiamos un Adler por un Freud, esas apariciones posibles. Digo, también todo eso es un juego rico, me parece que para los actores en esto de componer dos personajes en una misma obra. Sí, sí, como siempre, todo lo difícil, una vez resuelto, se vuelve maravilloso y muy gratificante, pero se comienza desde lo difícil. Pero muchas veces en lo creativo, te diría que casi todas las veces, la limitación abona la creación, ¿no? Las limitaciones hacen que el trabajo florezca más que se reprima. Hay un personaje, un crítico, Karl Kraus, ¿no? Muy insidioso, muy tenaz, muy certero, muy sardónico, muy irónico con las cosas que dice, que no tiene ningún tipo de problema en decírselo a sus vecinos de café, pero que también ve un poco la historia que se avecina, casi como una especie de adivino, ¿no? Casi profético en algún punto. Digo, ahí hay también todo un personaje, que no sé si se conoce Así es. tanto, ¿no? Así es. Vos fíjate que todos esos personajes, todas esas historias existieron en el Café Central. Sí. Naturalmente uno no sabe la intimidad de lo que hablaron, de lo que dijeron, pero todos esos personajes, Mario descubrió
y fue un disparador para escribir el espectáculo, que en principios del siglo XX, a 1 kilómetro de distancia del Café Central vivían todos estos personajes. O sea que realmente hay un gran trabajo de investigación, y esto sumado al encuentro con un personaje que me parece muy, muy atractivo, muy rico, que es el anfitrión, el relator del Sí. espectáculo, que es Gerover, ese mozo que atravesó toda la historia y que la puede contar. Tenemos ese narrador que es un fantasma, digo, no estoy spoileando nada porque ni bien empieza la obra ya se anuncia como tal, digo, porque de alguna manera también es una obra fantasmática y una obra de fantasmas que vuelven, ¿no? Que dan vueltas por Europa, pero dan vueltas hoy lamentablemente por todo el mundo. Así es, así es. ¿Cómo fue todo ese trabajo con Marcos para que sea el narrador, para que sea la ligazón de alguna manera de todos los encuentros y desencuentros que se dan ahí? Bueno, eso tiene que ver bueno, con la química entre un actor y un director. Yo con Marcos ya había trabajado en otras oportunidades, y es más, estábamos haciendo un espectáculo que era Israfel de Abelardo Castillo, y allí yo decidí hacer esta obra y no tuve ninguna duda que él debía ser ese anfitrión, ese mozo que conoce toda la historia, que ya murió pero puede contarla, ¿no? Eh, entonces, cuando uno trabaja con confianza y generosidad, el teatro crece y crece, y así fue el trabajo. Vamos a hacer eso que dijiste, a nombrar a todo el elenco y de paso a Dale, pasar para decirle, nada mejor que ustedes que son los que hacen, que le digan a nuestros oyentes dónde y cuándo se puede ver Café Central. dale. ¿Los vas a nombrar vos? ¿Los Como nombro quiera, yo? nombralo vos, me parece que va a quedar mejor que su Dale. director los nombre uno a uno a todos. Espero que no me falle la memoria, son Yo, muchos, yo pero lo, dale, voy. yo lo tengo acá igual, dale. Marcos Boinsky, eh, Toto Salinas, Gabriel Nicola, eh, Mariano Engel, eh, Amanda Bond. Ahí están llegando actores, actrices, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Eh, Alejo Mango, ay, Sebastián ayúdame. D'Artagete, Nacho Sebastián. Stamati, Camila Trujol, Lucas Matei, Beni Gentilini y Rocco Gioia. Ahí están los nombres de todos Ahí está, los que forman ahí está. parte A de eso Café. unirle un asistente de lujo que tengo, que es Marta Bamil, con la que hemos trabajado durante muchos años en San Martín y Cervantes. Después la escenografía es de Héctor Calmet, el vestuario de Daniela Tayana, las luces de Miguel Morales, la música de Sergio Bainikov, la producción de Alberto Tepper, la producción ejecutiva de Mauro Pérez, y creo que no me estoy olvidando nada. La función en Zona del Tinglado, Eso es. sábados 20 horas, domingo 18 horas, que también fue un desafío que afortunadamente salió bien, porque hoy por hoy el teatro independiente es una función por semana. Bueno, nosotros venimos manteniendo con mucho éxito las 2 funciones por semana, las entradas por alternativa teatral o en la misma boletería del teatro. Ahí está hecha. Invito con mucho entusiasmo, es un espectáculo que realmente me encanta, lo que se ha producido. Bueno, es difícil que uno hable Siendo mal de un parte. espectáculo que ha hecho, ¿no? Pero este especialmente me conmueve y me alegra profundamente. Ahí está hecha la invitación para ir a ver Café Central en el Tinglado sábados y domingos. Daniel, muchas gracias por este rato acá con Cinefilia. No, gracias a vos, un gustazo. Y hasta pronto, como decía Arturo Mali, la vuelta es corta. Totalmente. Viva el teatro siempre. Exactamente, filmamos al pie. Vamos a irnos a nuestro primer tema musical del día, que en este caso es Disorder, el tema de Joy Division, que forma parte de la banda sonora de uno de los estrenos de este jueves, El Cuervo.